Hola, ¿cómo están? Vamos a este video es el 12, video 12 en nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales. Son 17 videos, vamos en el 12. Yo he grabado todos estos videos de seguidilla, o sea, ya vamos en el 12, por eso pues me ven a veces con la misma ropa. Eh, Y bueno, mi propósito es dejar grabado este curso no lo más rápido posible, sino pues para que no quede incompleto, que la persona diga, bueno, ¿qué pasó ahí? O se desanimó. No, ya hemos grabado, ya este es el 12, son 17 videos. Eh, lo hago como un servicio a la sociedad. Y si no, pues el gran servicio, claro, pues yo sé que muchas personas no tienen acceso de pronto a libros, están en zonas apartadas, pues pueden tener acceso a internet, por ejemplo, pero no a libros, entonces pues y quieren saber sobre derecho de pronto en algún sitio. Si esto, hombre, si mis videos los están viendo en alguna escuela, colegio, de zonas apartadas, de algún sitio donde no tengan libros, pero tengan internet o computador y puedan ver el video y eso les pueda servir en sus clases o profesores, hombre, para mí es un honor, para mí sería muy emocionante pues saber que personas que pues digamos en un lugar apartado no pueden tener la super biblioteca o incluso acceso a libros de derecho o a un profesor de derecho, pero sí puedan tener acceso a internet y ver a un profesor y alguien que les hable sobre derecho. Para mí sería un honor saber eso. Y pues que yo no puedo llegar allá físicamente a ese sitio, ya sea en Colombia o en otro país de América Latina o en el mundo, ¿sí? Pues para mí sería un honor y les mando un saludo. De verdad, con aprecio lo hago y lo hago es por eso también, lo hago también con ese objetivo. Yo pienso que la educación debe estar en manos de quien quiere educarse, no de quien puede, sino de quien quiere educarse. ¿Sí? Esto es comunista, no, no es un tema de comunismo, es un tema de humanidad. La educación tiene que estar la educación tiene que estar al servicio de la gente y tiene que llegarse a la gente. Los profesores tenemos que tener esa. Yo dicto clase en una universidad y pues a los estudiantes les cobran una matrícula y todo y pues tienen eh, la digamos, la facilidad de tener al profesor ahí. Hay estudiantes que pues uno les cae gordos, otros estudiantes que uno les cae bien y otros estudiantes que uno es indiferente. Hay estudiantes, sin embargo, desafortunadamente que no valoran lo que tienen, no valoran la educación, no valoran el trabajo que hacemos los profesores. Muchas veces hay estudiantes que se guían por cosas superficiales, pero pues a veces es la inmadurez de la edad. Por ejemplo, ahora muchas personas me han solicitado amistad en Facebook, gente que no conozco. Perfecto, yo no soy de los que, ay, no, yo solo agrego determinadas personas a mi Facebook, ¿no? Las personas lo hacen con diferentes motivaciones, por curiosidad, porque quieren tener contacto conmigo, quieren información. Perfecto. Sí, yo no tengo ningún problema. Yo sus complejos pendejos. Ya, una edad ya pierde todo eso. Bueno, en la clase pasada, en el video pasado, estábamos viendo el tema de el Estado. Ahora vamos a ver el tema de la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución, entonces, es la norma fundamental dentro de un Estado. Es una norma. La norma fundamental dentro del Estado. Por ejemplo, en Colombia, la norma más importante es la Constitución. ¿Se acuerda que hablábamos de la pirámide invertida de Kelsen, del triángulo donde arriba está la Constitución, de mayor importancia a menor importancia hacia abajo? La Constitución está en la cúspide entonces de esa pirámide invertida, que es la norma más importante. En Colombia la Constitución se autodenomina como la más importante. Y lo mismo pasa casi en todos los países donde hay constituciones escritas. La Constitución dice, yo soy la norma más importante, yo soy la norma de normas. Es una norma. En la Constitución uno no encuentra el Código Civil, el Código Penal, no. O sea, sería fácil para los abogados decir, muestra la Constitución, ahí están todas las normas. No, es una norma. El Código Civil es otra norma, el Código Penal es otra norma, la Constitución es una norma y es la más importante. Ahora bien, la Constitución es como el documento maestro, o sea, así se puede llamar, de la, digamos, la configuración político-jurídica de un Estado. Es la que dice, bueno, aquí en este Estado se respetan estos derechos
derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se respetan esos derechos. Existen estos mecanismos de protección de los derechos y el poder público se constituye de esta manera. Aquí tenemos una rama ejecutiva, aquí tenemos una rama legislativa, aquí tenemos una rama judicial, aquí tenemos un Banco de la República, una organización electoral, ¿sí? Voy a poner como ejemplo la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia tiene dos partes, una parte dogmática y una parte estructural. La parte dogmática es donde la Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho, ¿no es cierto? Propendemos para la integración con América Latina, la Constitución es norma de normas, aquí se protegen estos derechos, ¿cierto? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación. Existen estos mecanismos para la protección de los derechos fundamentales y en la parte estructural se dice ya cómo está estructurado el Estado colombiano, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales, los autores de derecho constitucional dicen que una constitución desde el punto de vista liberal es constitución si tiene dos partes. Una, donde hay una declaración de derechos, y dos, donde el poder esté tridividido. O sea, como en la teoría de Montesquieu de los frenos y contrapesos. No se dice frenos y contrafrenos. ¿Cómo es pesos y contrapesos? No, frenos y contrapesos. Esa es la teoría de Montesquieu, de Charles de Secondat, barón de Montesquieu y de la Brette. Así se llama Montesquieu. Charles de Secondat, barón de Montesquieu y de la Brette. Así se llama Montesquieu. En el libro El espíritu de las leyes, pues él habla de la tridivisión de poderes, ¿sí? Entonces, una constitución liberal es aquella o es constitución que tiene una declaración de derechos y cuyo poder esté tridividido. O sea, hay rama legislativa, ejecutiva y judicial. Eso es una constitución. Si una constitución no tiene esos dos requisitos, no hay una declaración de derechos y el poder no está dividido, en el constitucionalismo liberal eso no es constitución, eso es otra cosa ahí. Eso es un documento maestro, documento jurídico, político, pero no es constitución. Bueno, los derechos. Entonces, pues una declaración de derechos. Hay derechos de primera generación que son los derechos esenciales de la persona humana. Están consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre adicional a la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos que hace la ONU, en la Declaración de la OEA también, de la Convención de la OEA, de los derechos fundamentales de los derechos humanos, también se habla de esos derechos de primera generación, que son derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a asociación, las libertades religiosas, las libertades políticas. Son derechos de primera generación, son derechos, el derecho a la intimidad, que ya lo hablamos en un video anterior, si se acuerdan que hablamos del derecho a la intimidad de las personas, es un derecho esencial de la persona humana, de la dignidad humana. Los derechos de segunda generación son los derechos ya económicos y sociales, o sea, son derechos que ya se crearon en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al sindicalismo europeo, donde se dijo, un momento, la persona no solo tiene derecho a existir, a la libertad, ¿sí? Derecho a configurar una familia, sino la persona también tiene derecho a un salario, la persona tiene derecho a una vivienda, la persona tiene derecho a una seguridad social, ¿no es cierto? A un trabajo digno y que en ese trabajo hayan unas condiciones determinadas, a que la jornada laboral no sea más de 8 horas, a no trabajar más de 48 horas a la semana, a que le paguen vacaciones, a que le paguen las horas extras. Esos ya son derechos económicos y sociales, que la persona tiene derecho a unas cesantías, a una pensión, son derechos económicos y sociales, son derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación ya son los denominados derechos colectivos, ¿sí? Donde se dice que ya no solo el individuo tiene derechos, sino la colectividad tiene derechos. Ahí están mencionados los derechos ambientales, o sea, no solo la persona tiene derechos, sino la colectividad tiene derechos. Un derecho típico colectivo es los derechos ambientales, los derechos ecológicos, que en Colombia se protegen mediante un mecanismo que ya les voy a mencionar, que son las acciones populares de creación anglosajona, esos mecanismos de protección. Y los derechos de cuarta generación ya son derechos en los cuales se habla que
ya no solo la persona tiene derechos esenciales, derechos económicos y sociales, los derechos de la colectividad, del medio ambiente, sino ya se habla de los derechos del medio ambiente y de los animales en sí mismos. O sea, que no solo las personas tienen derechos o la colectividad, sino también el medio ambiente tiene derechos por sí mismo. O sea, el medio ambiente tiene derecho a existir por sí mismo. Un río tiene derecho a existir por sí mismo. Y eso ya lo dijo la Corte Constitucional el año pasado, en una sentencia creo que de tutela. En una acción constitucional, la Corte Constitucional dijo: el río Atrato tiene derecho a que no lo contaminen, no por las personas que viven en las riberas del río, sino por el río en sí mismo. Mismo que los animales. Los derechos de los animales son ya derechos de cuarta generación, donde ya se dice, los animales tienen derechos no solo por el ser humano, sino por el animal en sí mismo. Hay gente que piensa que los animales no tienen derechos. ¿Por qué? Aquí viene el editorial, editorial Francisco Ormes. Hay gente que piensa que los animales no tienen derechos, y aquí hay que le caiga el guante al que quiera, porque piensan que los animales no tienen obligaciones. O sea, supuestamente para que una persona tenga derechos también tiene que tener obligaciones. No, señor. Hay personas que tienen derechos y no obligaciones. Le pongo un ejemplo: un recién nacido. Un recién nacido de 10 minutos de nacido. ¿Tiene derechos? Sí. ¿Tiene obligaciones? No. Entonces, obviamente yo no estoy equiparando un animal a una persona. Pero entonces, supuestamente esa lógica de que si usted tiene derechos, tiene obligaciones, no. Los animales tienen derechos. ¿Obligaciones? Pues no. Pero claro que el hombre ha puesto a trabajar a los animales. Pero el animal no tiene una obligación porque el animal no tiene conciencia moral. Pero tiene derechos por respecto al hombre. El hombre tiene una obligación moral con el animal y le concede derechos al animal, pero no obligaciones. ¿Qué obligación tiene un animal? El animal que uno tiene en la casa, el perro, Firulais. Usted tiene la obligación de batirme la cola cuando llegue. Es absurdo. Pero tiene derechos, y esos derechos se los concede el hombre, a no maltratarlo. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya está la ley de maltrato animal, en donde el animal es tratado como un ser sintiente, ya no como un objeto. Entonces, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. En Colombia hay, en la primera parte de la Constitución, hay un mecanismo innovador que no lo traía la Constitución del 86, que son los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Me explico. Las constituciones mencionan los derechos y son como pautas que debe seguir la legislación. O sea, dice, aquí se respeta el derecho a la vida. Eso sirve como pauta, por ejemplo, para consagrar el delito de homicidio, por ejemplo. Aquí se respeta la propiedad privada, entonces sirve como pauta para emitir una norma donde se castigue el delito de hurto. Pero hay mecanismos en la Constitución del 91 de Colombia, es lo innovador. Hay mecanismos directos de protección de esos derechos fundamentales. O sea, los derechos ya no son solo ese catálogo de derechos, no son solo una pauta al legislador para consagrar leyes donde se respete el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, sino son mecanismos donde usted puede exigirle a un juez que le respete su derecho a la vida, su derecho a la propiedad, su derecho al libre desarrollo de la personalidad directamente. Ahí tenemos el caso de la acción de tutela, que es para proteger derechos individuales. Donde se va a un juez y uno le dice, por favor, dígale a fulanito que respete mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, o que me deje vulnerar mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? O mi derecho al libre desarrollo de la personalidad es inminente la violación. Eso es la tutela. Las acciones populares es otro mecanismo de protección de derechos fundamentales para proteger derechos colectivos, como por ejemplo el medio ambiente. Los derechos de los consumidores también son derechos colectivos. Los derechos sobre el patrimonio público también es un derecho colectivo. Yo le digo a un juez, mire, ahí se están robando esa plata, se compró mal esa propiedad por parte de esa entidad gubernamental. Yo solicito que se cuide ahí el patrimonio público. Eso es una acción popular. Las acciones de grupo son acciones dirigidas a proteger derechos individuales de una colectividad. Es como una acción de tutela, pero para proteger a varias personas, no a una, sino a varias. Son derechos individuales de varias personas. Y en Colombia también hay otra acción, que es la acción de cumplimiento.
La acción de cumplimiento es donde uno le dice a una autoridad, a un juez, que le ordena a una autoridad cumplir con la ley. Yo creo que eso sí se lo inventaron en Colombia. Eso es de Colombia. ¿Por qué? Porque la acción de tutela supuestamente es una acción, lo que se llama en España acción de amparo. Eso supuestamente se creó en Alemania. Los españoles los llevaron a España y se llama, creo que en España se llama acción de amparo. En Colombia le pusimos el nombre acción de tutela. Las acciones populares y de grupo son las denominadas class actions del derecho anglosajón. La más famosa son el de las tabacaleras, cuando se descubrió todo el escándalo que supuestamente el tabaco era adictivo y no sé qué, todo el escándalo por el programa 60 minutos, donde un tipo de una tabacalera dijo que al cigarrillo le echaban sustancias adictivas. Entonces la gente al otro día salió a demandar a las tabacaleras. Entonces los jueces lo que hicieron fue resolver esas demandas por acciones de clase, o sea, por class actions, acciones populares, acciones colectivas. Por acciones colectivas se resolvió eso. La acción de cumplimiento, entonces, donde una persona le solicita a un juez que le ordene a una autoridad cumplir con una ley. ¿Sí? Por ejemplo, el alcalde de Bogotá dice que los sitios de rumba nocturna se deben cerrar a la 1 de la mañana. Y el alcalde Chapinero no está cumpliendo con esa norma. ¿Sí? No le está ordenando a los lugares de rumba nocturna, por ejemplo en Chapinero, que es un barrio de Bogotá, que lo haga. En Bogotá hay unas localidades que tienen unos alcaldes locales. Entonces uno le puede solicitar a un juez. Primero uno le dice al alcalde de Chapinero, cumpla con la orden del alcalde mayor. Si no lo hace, si el tipo le dice no lo voy a hacer, o se hace loco, uno va, presenta la acción de cumplimiento y le dice al juez, señor juez, ordene al alcalde de Chapinero, por ejemplo, o sea, no es un caso de la vida real, es un caso hipotético, es un caso ficticio, ordene al alcalde de Chapinero cumplir con el decreto del alcalde. ¿Sí? Eso es una acción de cumplimiento. Yo creo que eso sí no lo inventamos en Colombia, eso es típico de Colombia, porque en la Constitución del 91, amigos colombianos que me estaban escuchando o de América Latina, la Constitución colombiana del 91 tuvo una gran influencia del derecho español, del constitucionalismo español, sobre todo de la Constitución de 1978. Hay incluso artículos de la Constitución de Colombia, o sea, yo no lo digo yo. Hay, por ejemplo, un artículo en la Constitución de Colombia calcado de la Constitución española, el de la responsabilidad del Estado. Dice que el Estado responderá por las fallas en el servicio, no sé qué. Entonces, eso es un artículo que se calcó, por no decir que se copió, de la Constitución española del 78. El constitucionalismo colombiano, la Constitución del 91, tiene una gran influencia de la Constitución del 78 española. También metieron muchas cosas anglosajonas, entonces, por ejemplo, las secciones populares, eso es del derecho anglosajón. El tema de la Corte Constitucional viene del constitucionalismo europeo, pero también quisieron meterle algo de la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, eso es un tema complejo, eso lo sabemos los colombianos, los abogados colombianos. ¿Eso está bien, está mal? No, pues se hizo porque lo que también yo dije en el video sobre la doctrina, la creación científica de conocimiento, pues se acude a la creación científica de otros países, la producción de conocimiento, pues hay países que tienen una producción de conocimiento más alta, entonces lo que se hace es acudir a esos países para ver la institución y importarla a nuestras instituciones. Y así se hizo en el constitucionalismo, en la Asamblea Constituyente del 91. La segunda parte de la Constitución es la parte estructuralista. Está el catálogo de derechos clasificado en derechos de primera, segunda generación, tercera, cuarta generación. Obviamente, si uno ve la Constitución de Colombia, no dice derechos de primera generación, sino eso es la doctrina constitucional las que los ha clasificado por generaciones, no aparece en la Constitución. Si alguien va y coge la Constitución, no dice derechos de primera generación, no, es que no lo dice. Eso es una creación doctrinal, agrupar esos derechos fundamentales en generaciones de derechos. Los derechos, bueno, la estructura de la Constitución, entonces,
el poder está dividido en las tres ramas del poder clásicas: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En Colombia hay otros poderes que no están en esas tres ramas. De pronto en otros países también, como el caso del Banco de la República, el Banco Central, el que emite el dinero, no está en esas tres ramas. La Contraloría tampoco. La Contraloría, que es la que vigila el comportamiento del manejo fiscal de los recursos. La Procuraduría, que es la que vigila el comportamiento de los funcionarios públicos, de los servidores públicos en materia disciplinaria. La organización electoral, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, que son los que llevan el tema del estado civil de las personas, el registro civil. Quien organiza las elecciones, la organización electoral, no está en esas tres ramas típicas. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una aclaración o explicación sobre este tema, porque hay unos libros, eso va dirigido a los estudiantes de Derecho Constitucional. Hay unos libros que incluyen, por ejemplo, a la Procuraduría, a la Contraloría, dentro de la rama ejecutiva. ¿Por qué? ¿Cómo hace el procurador o la Procuraduría para destituir, por ejemplo, un servidor público? Mediante un acto administrativo. La Contraloría, que es la que vigila el manejo fiscal de los recursos. ¿Cómo le endilga responsabilidad fiscal a un servidor público? Por un acto administrativo. Entonces, como la Procuraduría emite actos administrativos, la Contraloría también. El Banco de la República, como por ejemplo fija las tasas de interés que le cobra a los bancos mediante una resolución, o sea, un acto administrativo. Entonces, desde el punto de vista del acto jurídico, como la rama ejecutiva es la que emite actos administrativos, pues la gente dice, pues entonces si la rama ejecutiva emite actos administrativos, la rama legislativa emite leyes y la rama judicial emite providencias, pues la Contraloría, la Procuraduría están dentro de la rama ejecutiva. Y no es así, porque si bien emiten actos administrativos, el Contralor, por ejemplo, el superior del Contralor no es el presidente de la República, porque en la rama ejecutiva a nivel nacional la principal autoridad es el presidente de la República. El Contralor no es subordinado al presidente, o el Procurador no es subordinado al presidente, o el Banco de la República. El Banco de la República es un organismo autónomo. De hecho, en la Constitución del 91, en la Asamblea Constituyente se discutió eso, la autonomía del Banco de la República, para el tema de la inflación, porque supuestamente cuando el Banco de la República era dependiente de la rama ejecutiva, el presidente de la República o la administración emitan dinero, y entonces se generaba inflación. Entonces se creó un organismo independiente de la rama ejecutiva. Entonces no están en la rama ejecutiva, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni el Defensor del Pueblo, en Colombia, ni el Banco de la República, ni la organización electoral. ¿Qué funciones tienen esos otros órganos? En los videos siguientes yo voy a hablar en detalle sobre lo que hace la rama ejecutiva, lo que hace la rama legislativa, lo que hace la rama judicial. Pero el Banco de la República, ¿qué hace el Banco de la República? Pues el Banco de la República es la principal autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Emite el dinero, tiene como función que no suba la inflación, que el dinero no pierda su valor. Eso es lo que hace el Banco de la República. Fijar las tasas de interés, el tema de las divisas, el control de cambios, eso lo hace el Banco de la República. La Procuraduría, vigilar la conducta disciplinaria de los servidores públicos, ¿sí? Servir también como Ministerio Público. Como Ministerio Público significa que en los procesos judiciales la Procuraduría representa los intereses de la nación en los procesos judiciales. O sea, la Procuraduría puede hacer parte de los procesos judiciales. Y hay procesos donde obligatoriamente hace parte. Por ejemplo, las demandas de exequibilidad de la Procuraduría intervienen de manera obligatoria, pero eso es una facultad que tiene la Procuraduría. La Contraloría, pues, vigilar la conducta fiscal, manejo de los recursos por parte de los servidores públicos. La Defensoría del Pueblo también, defender los derechos de los ciudadanos y servir también de Ministerio Público en los procesos judiciales, en los que eventualmente pues alguien
alguien pida la intervención de la Defensoría porque se le esté vulnerando un derecho en un proceso judicial. La organización electoral, pues la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, organizar las elecciones, llevar el registro de la identificación de las personas. Esas dos entidades forman lo que se llama en Colombia la organización electoral, que no depende de la rama ejecutiva ni de ningún otro poder. ¿Sí ven? Entonces, esa es la Constitución, por eso es una Constitución. La Constitución entonces da un parámetro ideológico donde dice aquí Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué significa? Impera la ley. Ahí es un Estado democrático. Iba a decir se vigilan, se protegen estos derechos, se protegen los derechos. ¿Cuáles? Estos derechos. En Colombia se protegen estos derechos. ¿Sí se acuerdan lo que dijimos en el primer video? Que el derecho protege los valores, pues la Constitución dice aquí se respeta el derecho a la vida, se respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Ese es el catálogo de derechos de la primera parte, que se denomina dogmática. La parte estructural ya es en la que se describe el funcionamiento del Estado, ¿sí? Las tres ramas del poder público, que en los próximos videos vamos a hablar en detalle de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, y los otros órganos que en Colombia no están en esas tres ramas, como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Organización Electoral, el Banco de la República, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es la forma como está estructurado el Estado, como está estructurado el Estado. Entonces, la Constitución es como ese documento maestro de la configuración del orden jurídico-político en un Estado. Si se acuerdan que vimos que una de las características del Estado era que el poder estuviera organizado, el poder jurídico-político estuviera organizado. Entonces, eso lo hace la Constitución. La Constitución. Claro, hay una clasificación de las constituciones, no, el video ya yo creo que ya voy a acabar este video, Hay una parte de la clasificación de las constituciones que también yo lo veo en mi curso de conceptos jurídicos que aparece en el libro de Vladimiro Naranjo. Hay diferentes tipos de constituciones. No todas las constituciones tienen como esa misma... Por ejemplo, hay constituciones mucho más ideológicas que otras, ¿sí? Sobre todo las constituciones de los estados socialistas comunistas, digamos, porque el comunismo ya lo vimos que no es lo mismo que el socialismo, pues el comunismo busca la extinción del Estado. Son constituciones más ideologizadas y hay constituciones más precisas. Por ejemplo, la constitución de Alemania es muy específica. Hay constituciones escritas y constitucionales. Por ejemplo, la constitución de Estados Unidos es una constitución escrita, la constitución de Colombia, los países latinoamericanos son constituciones escritas. La constitución de Gran Bretaña pues es una constitución consuetudinaria, o sea, está basada en costumbres, en leyes del parlamento, ¿no es cierto? Hay constituciones rígidas y flexibles, constituciones que son más fáciles de modificar. Por ejemplo, la constitución de la Confederación Helvética de Suiza se puede modificar por una ley, la constitución. En cambio, por ejemplo, Colombia, ya lo vimos en el video de la validez de la norma, que hay tres mecanismos para reformar la constitución: la asamblea constituyente, el acto legislativo y el referendo. ¿Cuál es la diferencia entre un referendo y un plebiscito? Entre otras. El referendo es un mecanismo de participación popular donde se le pregunta a la gente por la modificación de una norma jurídica o la implantación de una norma jurídica. En el plebiscito se le pregunta a la gente por la implementación de una política pública. Es diferente. Pues sí, la implementación de una política pública lleva a la emisión de normas, pero el referendo es referido ya a una norma en particular. Esa es la diferencia entre el plebiscito y el referendo. Eso se discutió mucho cuando ahorita que ¿por qué se hizo plebiscito y no referendo? Porque el referendo tiene unos requisitos más gravosos que el plebiscito. Por eso, si se acuerdan con el plebiscito que se preguntó a la gente sobre el proceso de paz, se hizo no por referendo, sino por plebiscito. Que perdió el gobierno, ganó el no, pero el gobierno supuestamente reformó los acuerdos. Bueno, ese es un tema ya político de la actualidad de Colombia. Muchas gracias por ver estos videos nuevamente. Este fue el tema dedicado a la Constitución.
el siguiente video lo vamos a dedicar los siguientes videos, 3 videos, lo vamos a dedicar a la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Los últimos 2 videos vamos a ver unos temas de derecho civil, que también son conceptos jurídicos fundamentales. No vamos a poder ver otros conceptos de otras ramas del derecho. Aquí hemos mencionado, perdón, derecho penal, pero no alcanzamos a ver conceptos de otros derechos. El que quiera, pues le toca estudiar derecho. Bueno, un saludo para todos, un abrazo al que me esté viendo, donde me estén viendo, en la parte del mundo donde estén viendo, aquí desde Bogotá, Colombia, principios de enero, haciendo solecito más o menos. Pues un abrazo, como ya les dije, pues para mí sería muy gratificante que personas que me estén viendo en lugares apartadísimos, que no tienen acceso a libros, a bibliotecas, pero sí ya por ejemplo a internet, me puedan ver por un video, que haya profesores que pongan el video, que pongan los videos. Para mí sería un honor. Si no los puedo ver y escríbanme, yo no soy... Ay, no, mi no me puede escribir gente bonita. A mí los maluquitos, a mí me puede escribir cualquier tipo de personas. Me escriban a mi correo fbermudesg@gmail.com o a mi cuenta de Twitter fbermudesg. Estos videos se están subiendo al canal general y a un canal específico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esa duplicidad, porque el canal general no solo hay videos de derecho, sino también de cine, y otras cosas. Entonces de pronto hay alguien que solo quiere saber sobre los temas de derecho. Entonces pues ahí está, eso para el que quiera saber temas de derecho. Si también quiere pues, ver otros videos de otras cosas, pues entonces está el canal general. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en los siguientes videos. El siguiente video va a estar dedicado al tema de la rama ejecutiva. Bien. Y después de la rama legislativa, después de la rama judicial y después unos par de conceptos de derecho civil. Bueno, un abrazo.